El hombre más rico de la historia, John Davison Rockefeller. John D. Rockefeller, un nombre sinónimo de riqueza y poder, tuvo comienzos humildes. Nació el 8 de julio de 1839 en Richford, Nueva York. Fue el primogénito de Eliza y William Rockefeller. Su madre era una mujer que se ocupaba de las tareas domésticas, mientras que su padre, un vendedor de elixires milagrosos que afirmaban curar diversas enfermedades, viajaba constantemente de una ciudad a otra, engañando a la gente. A la edad de 14 años, se mudó con su familia a Cleveland, Ohio, donde asistió a una escuela comercial. Allí, adquirió conocimientos en contabilidad y negocios, pero tuvo que abandonar sus estudios a los 16 años debido a las dificultades económicas de su familia. Para contribuir con los ingresos del hogar, consiguió empleo como asistente de contador por 50 centavos al día. Este puesto aparentemente mundano ofreció lecciones invaluables sobre el funcionamiento interno de los negocios y las finanzas. Después de 2 años de arduo trabajo, sintió que merecía una compensación mejor. Sin embargo, al solicitar un aumento a su jefe, este se negó. Frustrado, decidió renunciar a su empleo y aventurarse en la creación de su propio negocio. Su espíritu emprendedor lo llevó a iniciar un negocio de corretaje, solicitó un préstamo y se asoció con Maurice Clark, quien había sido su compañero en la escuela de Cleveland. Juntos, comenzaron a vender una variedad de productos alimenticios, como cereales, verduras y carne. El negocio tuvo un rápido crecimiento. En el primer año obtuvieron ganancias de alrededor de $4,000 de la época, y en el segundo año, esta cifra se cuadruplicó. Aunque el negocio marchaba bien, él anhelaba más y siempre estaba en busca de nuevas oportunidades empresariales. En 1863, Rockefeller tomó la decisión fundamental de aventurarse en el negocio de la refinación de petróleo. 4 años antes, Edwin Drake había logrado extraer grandes cantidades de petróleo de un pozo en Pensilvania, marcando el inicio de una nueva era en la que el petróleo jugaría un papel fundamental en el desarrollo humano. En 1863, estableció su primera refinería de petróleo, una empresa que marcó el inicio de su imperio en la industria del petróleo. Con una visión clara y un enfoque implacable en la eficacia, estaba decidido a hacer de la refinería un gran éxito. Rápidamente comprendió que el verdadero negocio no residía en la extracción del petróleo, sino en su refinación para obtener productos comercializables, como el querosén, que se usaba en estufas y lámparas. Guiado por su visión, estableció una refinería de petróleo en asociación con su amigo Maurice Clark, el químico Samuel Andrews y 2 hermanos de Clark, dando origen a la firma Andrews Clark & Company. Mientras otras refinerías operaban de manera ineficiente, Rockefeller aplicó sus habilidades financieras para optimizar los procesos, contrató a su propio personal para la instalación de tuberías, fabricó sus propios barriles de madera y minimizó al máximo los desperdicios, lo que redujo significativamente los costos de producción y aumentó las ganancias del negocio. En 1864, John Rockefeller se casó con Laura Spellman, una profesora de Nueva York, con quien permaneció casado hasta su fallecimiento, y juntos tuvieron 5 hijos. Un año después, en 1865, surgieron discrepancias entre los socios de Andrews Clark & Company, lo que llevó a la subasta de la empresa. Rockefeller ganó la subasta con una oferta de $72,000, y a partir de ese momento, la firma pasó a llamarse Rockefeller & Andrews Company. En 1867, Cornelius Vanderbilt, un destacado empresario ferroviario y una de las personas más acaudaladas de América en ese momento, mostró interés en llegar a un acuerdo con una refinería en Cleveland. Vanderbilt ofreció tarifas especiales en los costos de envío del petróleo a través de la línea central de Nueva York, a cambio de un suministro masivo y regular de carga para maximizar sus ganancias por viaje. Esta propuesta surgió en un momento en que la industria ferroviaria estaba experimentando una sobreoferta de vías, lo que llevaba a que algunos trenes apenas generaran ganancias. Por lo tanto, el transporte de carga se convirtió en una opción atractiva para las empresas del sector. Vanderbilt comenzó su búsqueda buscando una refinería que tuviera necesidades fáciles de manipular, y encontró a Rockefeller,
cuya refinería estaba en crecimiento, pero aún enfrentaba desafíos de rentabilidad. Lo consideró ideal y lo invitó a su oficina en Nueva York. El acuerdo resultante fue un gran impulso para la empresa de Rockefeller, permitiéndole superar a sus competidores y convertirse en la refinería más grande de Cleveland. En 1870, Rockefeller fundó la Standard Oil Company. La empresa creció rápidamente y en poco tiempo se convirtió en la mayor refinadora de petróleo del mundo, consolidándolo como uno de los empresarios más exitosos de la industria. La Standard Oil no solo creció en tamaño, sino que se convirtió en un monopolio en la industria del petróleo. Utilizó tácticas agresivas y a menudo cuestionables para salir adelante en el negocio. Compró a la competencia, negoció acuerdos secretos con las compañías de ferrocarriles para obtener tarifas de envío más bajas y utilizó otras tácticas para mantener a la Standard Oil en la cima. La empresa comenzó a expandirse adquiriendo otras pequeñas refinerías, pero su gran oportunidad llegó en 1872, cuando el precio del petróleo cayó debido a la sobreproducción, lo que afectó considerablemente los beneficios de los productores y refinadores. Rockefeller, con una visión más amplia del negocio que otros empresarios del sector, aprovechó la crisis para seguir expandiéndose. Con su poder e influencia, logró un acuerdo con Thomas Scott, quien controlaba el ferrocarril de Pensilvania, ofreciéndole carga a cambio de tarifas de transporte más bajas. Estos acuerdos le daban una ventaja competitiva significativa. Utilizó esta ventaja para presionar a sus competidores y obligarlos a salir del negocio. Les ofrecía la opción de entregar sus refinerías a sus tasadores y les pagaría en efectivo o con acciones de la Standard Oil Company. La mayoría aceptaba el trato, pero aquellos que se negaban a menudo quebraban bajo la presión ejercida por Rockefeller. Se dice que recurrió a prácticas como guerras de precios, extorsiones y sobornos para asegurar su dominio total del mercado petrolero. Sin embargo, el éxito de la Standard Oil no estuvo exento de controversias. El monopolio de Rockefeller en la industria del petróleo provocó numerosos litigios y críticas. Las tácticas comerciales de Rockefeller fueron consideradas por muchos como despiadadas y desleales, lo que provocó una creciente presión pública y legal contra la Standard Oil. El creciente poder de Rockefeller comenzó a preocupar a Vanderbilt y Scott, quienes decidieron unirse para enfrentarlo. Juntos acordaron modificar los términos del trato y aumentar los precios de transporte de su petróleo. Rockefeller tomó esta alianza como una declaración de guerra y se propuso dejar de depender de las empresas ferroviarias. Después de analizar sus sistemas de producción, decidió comenzar a transportar el petróleo a través de tuberías, conectando directamente los pozos con las refinerías. Inició la construcción de un sistema de oleoductos de más de 6.500 kilómetros de longitud, extendiéndose por Ohio y Pensilvania. Una vez completado el oleoducto, no solo eliminó la dependencia de las ferroviarias, sino que también revolucionó la forma en que se transportaba el petróleo. La crisis resultante para las ferroviarias provocó despidos masivos, cierres de estaciones y la quiebra de numerosas empresas del sector, lo que llevó al país a una de las mayores recesiones de su historia. Mientras tanto, Rockefeller aprovechó para expandir su imperio, comprando a bajo precio las compañías petroleras que quebraban como resultado de la crisis ferroviaria. Para 1882, Standard Oil Company dominaba más del 80% del mercado petrolero en Estados Unidos y comenzaba a expandirse a otros países. El poder de la compañía era tan grande que Rockefeller temía ser acusado de monopolio por las autoridades, ya que el gobierno comenzaba a regular la competencia empresarial. Ante esta situación, decidió establecer el Standard Oil Trust, un conglomerado empresarial que agrupaba diversas inversiones en el sector petrolero y de combustibles. Para 1885, las compañías del Standard Oil Trust tenían presencia en múltiples países, empleaban a más de 100,000 trabajadores y eran dueñas de más de 20,000 pozos petroleros. Rockefeller había construido el mayor imperio empresarial conocido hasta entonces y se había convertido en la persona más rica y poderosa del mundo.
Mientras Rockefeller enfrentaba las críticas del gobierno, surgió otro desafío que amenazaba sus objetivos: la electricidad. La invención de la bombilla eléctrica por Thomas Edison en 1879 y la creación de la primera central eléctrica en 1882 marcaron el inicio de una nueva era. Sin embargo, en ese momento, el acceso a la energía eléctrica era costoso y limitado, ya que se basaba en sistemas ineficientes de corriente directa. Sin embargo, todo cambió cuando Nikola Tesla desarrolló generadores de corriente alterna que permitían transmitir energía a distancias más largas y a un costo menor que la corriente directa. Esta nueva tecnología se convirtió en el estándar, reduciendo la demanda de queroseno. Rockefeller intentó desacreditar la electricidad argumentando que era peligrosa, pero al darse cuenta de que no podía detener la revolución eléctrica, decidió enfocarse en desarrollar nuevos derivados del petróleo, como la gasolina, que había sido un subproducto desechado de la refinación del petróleo durante años. El magnate contrató a un equipo de científicos para investigar posibles usos de la gasolina. Inicialmente, se desarrollaron productos como cera de abeja sintética y jalea de petróleo, pero Rockefeller creía que la gasolina tenía un potencial aún mayor. En 1886, el ingeniero alemán Nikolaus Otto patentó un motor de combustión interna de 4 tiempos, que sentó las bases para otros modelos de motores utilizados en diversas aplicaciones. Estos motores requerían un combustible altamente volátil, como la gasolina. Con el aumento de la demanda de motores de combustión en fábricas y automóviles, se creó un mercado importante para la gasolina. Rockefeller, propietario de la reserva de gasolina más grande del mundo, estaba listo para aprovechar esta oportunidad. Finalmente, en 1911, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que la Standard Oil había infringido la ley Sherman Antitrust en su intento por dominar el mercado del petróleo y tomó la decisión de desmantelar la compañía. Como resultado de este proceso surgieron 34 empresas independientes. Tras la disolución de Standard Oil, Rockefeller poseía importantes acciones en las 34 nuevas entidades que surgieron, entre ellas Exxon, Mobil y Chevron. Este movimiento estratégico no solo preservó su riqueza, sino que también solidificó su posición como el hombre más rico del mundo. De manera irónica, aunque el magnate del petróleo perdió el caso judicial y su compañía fue desmantelada, el valor de las acciones que poseía se incrementó, elevando su fortuna personal a alrededor de $1.500 millones en ese entonces, lo que equivale a más de $800 mil millones en la actualidad. Esta suma representaba aproximadamente el 1.6% de la economía estadounidense en ese momento. Para entender la magnitud de esta cifra, la fortuna de Rockefeller en la actualidad superaría la suma de las fortunas de las 3 personas más ricas del mundo. Después de renunciar a la presidencia de su compañía en 1911, Rockefeller se dedicó por completo a labores filantrópicas y a disfrutar de su fortuna con su familia. En 1913, estableció la Fundación Rockefeller con una donación personal de $100 millones, que equivaldría a más de $50.000 millones en la actualidad. A través de esta fundación, se han respaldado diversas causas sociales relacionadas con la educación y la salud pública durante décadas. A lo largo de su vida, Rockefeller donó más de $500 millones, lo que sería equivalente a más de $250.000 millones en la actualidad, convirtiéndose así en el mayor filántropo de la historia. John Rockefeller falleció el 23 de mayo de 1937 a la edad de 97 años en Florida, dejando un legado que perdura hasta nuestros días. Aunque muchas personas lo recuerdan por su faceta implacable, sus contribuciones al desarrollo de la humanidad fueron realmente significativas. De esta manera, finalizamos el relato de la notable vida de John Davison Rockefeller, quien destacó como uno de los empresarios más ambiciosos, ricos, exitosos, influyentes y controvertidos que haya existido en la historia de la humanidad. Y eso fue todo por este video. Muchas gracias por verlo y suscríbete si te gustó este contenido. Hasta la próxima.